Carl Jung dijo, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Pero, ¿quién de nosotros realmente tiene el valor de mirar hacia adentro y despertar? Imagina por un instante que todo lo que vives, tus amores, tus pérdidas, tus obsesiones, tus fracasos, no es algo que te sucede a ti, sino algo que sucede por tu intermedio. Tú no eres el protagonista, tú eres el espejo. Un espejo en donde la propia conciencia intenta reconocerse como quien despierta en un cuarto oscuro, tanteando las paredes del alma. Todos nosotros en algún momento de la vida sentimos que algo no encaja. Un vacío, un cansancio que no se resuelve con dormir, una extrañeza frente a la propia existencia. Ya sentiste eso, ¿verdad? Como si estuvieras interpretando un papel que no escribiste, siguiendo un guión que no entiendes, repitiendo diálogos que no elegiste. No es casualidad. Piensa en esto por un momento. Desde que eras niño te dijeron que la vida tiene un manual, que hay respuestas correctas, caminos seguros, fórmulas para el éxito y la felicidad. Te prometieron que si estudias lo suficiente, trabajas duro, cumples con las expectativas de los demás, encontrarás sentido. Te vendieron la idea de que la vida es como un examen que debes aprobar, un juego con reglas claras, un rompecabezas que si lo armas bien te dará la imagen perfecta. Pero aquí estás, tal vez con todo eso logrado, o tal vez sin nada de eso, y aún así, sientes ese vacío inexplicable, esa sensación de estar actuando en una obra que no escribiste, repitiendo diálogos que no elegiste, como si vivieras en piloto automático, cumpliendo expectativas pero sin realmente estar presente. Jung entendió algo radical, algo que la sociedad se esfuerza por ocultarnos. La vida no viene con explicaciones porque no es un problema a resolver. Es un misterio a experimentar. No es una ecuación matemática donde si pones los ingredientes correctos, obtienes el resultado deseado. Es un proceso orgánico, caótico, contradictorio, hermoso y aterrador al mismo tiempo. Y ese misterio solo se revela cuando dejas de buscar afuera, cuando detienes la búsqueda frenética de gurús, libros, técnicas y comienzas a mirar dentro. Porque la verdad, esa verdad que te inquieta en las madrugadas, no está en ningún templo, en ninguna teoría, en ninguna persona. Está en ti, esperando ser reconocida. La primera gran verdad que Jung nos ofrece es esta, y escúchala bien. La vida no puede ser comprendida racionalmente, solo puede ser integrada simbólicamente. Pasamos años, décadas enteras intentando entenderlo todo. Analizamos cada fracaso buscando la razón exacta. Diseccionamos cada dolor queriendo encontrar al culpable. Desenredamos cada contradicción esperando que todo encaje lógicamente. Queremos saber por qué esa persona nos lastimó, por qué perdimos esa oportunidad, por qué la vida parece injusta. Buscamos causas, efectos, explicaciones que nos devuelvan el control. Pero la vida no funciona como una ecuación. No obedece a la lógica lineal que nos enseñaron en la escuela. La vida funciona como un sueño, como un símbolo que se despliega capa tras capa, revelándose solo a quien tiene el coraje de sentir en lugar de solo pensar. Ese amor que te rompió en 1000 pedazos no necesita ser entendido, necesita ser integrado. ¿Qué te mostró de ti mismo? ¿Qué parte de tu sombra salió a la luz? Esa pérdida que aún cargas como una piedra en el pecho, no pide explicaciones racionales, pide reconocimiento, pide que la mires, que la sientas, que la dejes transformarte. Jung descubrió algo que la ciencia de su época no quería aceptar. El inconsciente se comunica a través de imágenes, no de lógica. Los sueños que te despiertan en la noche, los síntomas que tu cuerpo manifiesta sin razón médica, las obsesiones que no puedes dejar ir, las repeticiones que te atormentan, todo eso es lenguaje simbólico. Es tu alma hablándote en el único idioma que conoce. Y mientras sigas buscando explicaciones racionales para experiencias profundamente irracionales,
seguirás perdido en el laberinto de tu propia mente, dando vueltas en círculos sin encontrar la salida. ¿Recuerdas esa vez que hiciste todo perfectamente bien? Seguiste todos los consejos, tomaste todas las decisiones correctas y aún así todo salió terriblemente mal? ¿O cuando algo aparentemente terrible, una pérdida devastadora, un fracaso humillante, te llevó exactamente a donde necesitabas estar? Eso es lo que Jung llamaba sincronicidad, esos momentos extraños, inquietantes, mágicos en los que la vida deja de obedecer las leyes de causa y efecto y empieza a hablar en metáforas. No son casualidades, no son accidentes cósmicos. Son mensajes del alma diciéndote que hay algo mucho más grande sucediendo, algo que tu mente racional no puede captar, pero que tu ser completo reconoce inmediatamente. La vida no se explica con palabras bonitas ni teorías elaboradas. Se siente con presencia total, se vive con atención plena, y cuando dejas de exigirle respuestas definitivas y empiezas a prestar atención a sus símbolos, a sus patrones, a su lenguaje secreto, todo empieza a cambiar de forma misteriosa. Pero hay algo aún más profundo, algo que Jung tardó años en comprender completamente. La vida no es lineal, no avanza en una línea recta hacia algún destino glorioso donde finalmente serás feliz para siempre. La vida es cíclica, es una espiral. Das vueltas, regresas una y otra vez a los mismos lugares emocionales, vuelves a caer en los mismos patrones que juraste romper, revisitas las mismas heridas que creías sanadas, y en esos momentos te sientes derrotado, piensas que no has avanzado nada, que sigues siendo la misma persona rota de hace años, pero eso no es fracaso, eso no es retroceso. Es el diseño mismo de la existencia humana. Cada ciclo te profundiza si le prestas atención. Cada retorno te revela algo nuevo sobre lo mismo de siempre. Es como una espiral que desciende lentamente hacia el centro de quien realmente eres, más allá de las máscaras, más allá del personaje que construiste para sobrevivir. Ese trabajo que perdiste y que te hundió en la desesperación, esa relación que terminó y que te hizo cuestionar todo, ese sueño que murió y que te dejó vacío, ninguno de esos eventos son finales, son giros de la espiral, son curvas en el camino. Y si prestas verdadera atención, si te detienes en lugar de huir hacia la próxima distracción, verás algo extraordinario. Cada vez que vuelves al mismo lugar emocional, ya no eres el mismo. Algo fundamental en ti se transformó. Algo se integró. Tal vez sea más sabiduría, tal vez más compasión, tal vez solo más capacidad para sostener el dolor sin quebrarte. Pero algo cambió, aunque no puedas explicarlo con palabras. La vida, según Jung, es un proceso de individuación, un camino largo, sinuoso, a veces brutal hacia la totalidad. Y entiende bien esto. No se trata de ser perfecto, de alcanzar algún estado de iluminación donde ya no sientes dolor o duda. No se trata de ser exitoso según los estándares del mundo, de acumular logros que impresionen a otros. Se trata de algo mucho más radical y revolucionario. Se trata de ser completo. Y ser completo, verdaderamente completo, significa aceptar que eres una contradicción viviente, que llevas dentro de ti luz brillante y oscuridad profunda, que eres capaz de bondad infinita y también de crueldad calculada, que tienes certezas que te sostienen y dudas que te desgarran. Significa dejar de luchar contra partes de ti mismo como si fueran enemigas a eliminar y empezaran a incluirlas, a reconocerlas, a integrarlas en el tejido de tu ser. Porque escucha esto con atención. Mientras sigas rechazando tu oscuridad, tu sombra, esas partes de ti que consideras inaceptables, seguirás atrapado en ellas. Seguirán controlándote desde el inconsciente, manifestándose en tus reacciones inexplicables, en tus sabotajes misteriosos, en tus patrones destructivos. Mientras sigas fingiendo que no tienes miedo, que no sientes envidia, que nunca experimentas rabia o resentimiento, esas fuerzas te dominarán sin que siquiera te des cuenta. Pero cuando las miras de frente,
cuando las nombras sin juicio, cuando las reconoces como parte legítima de tu humanidad y las integras conscientemente, algo milagroso sucede. Dejan de ser enemigas oscuras y se convierten en combustible poderoso para tu transformación. La rabia se vuelve límites saludables. El miedo se convierte en intuición. La envidia se transforma en motivación auténtica. Y aquí está la paradoja más hermosa que Jung nos enseña, la que rompe toda la lógica del mundo. Cuanto más te aceptas en tu totalidad caótica y contradictoria, más libre te vuelves. Cuanto más reconoces honestamente que no tienes todas las respuestas, que en realidad no controlas casi nada, más sabio te haces. Cuanto más abraces el caos interno en lugar de reprimirlo, más paz genuina encuentras. Porque resulta que la vida no pide que la controles con mano férrea, que la domines como si fuera un caballo salvaje. La vida pide algo completamente diferente. Pide que confíes en ella, que te rindas a su flujo misterioso, que dejes de resistir lo que es y empieces a bailar con lo que viene. Jung decía algo que al principio suena aterrador, pero que al profundizar se vuelve liberador. El yo consciente, ese yo con el que te identificas, tus pensamientos, tus decisiones, tu voluntad, es apenas la punta del iceberg. Y debajo, en las profundidades, existe todo un océano inexplorado de fuerzas ancestrales, arquetipos universales, memorias colectivas, sabiduría olvidada que te sostiene incluso cuando no la ves. No estás solo navegando esta existencia con tu pequeña balsa consciente. Estás conectado con algo infinitamente más grande, más sabio, más antiguo que tu pequeño ego asustado que intenta controlar cada detalle. Y cuando finalmente te rindes a esa conexión, cuando dejas de resistir el flujo de la vida con tus planes rígidos y tus expectativas inflexibles, cuando permites que ese océano inconsciente te guíe, algo extraordinario y transformador sucede. Empiezas a vivir desde el self, desde ese centro profundo y silencioso donde todo tiene sentido, sin necesitar explicación verbal, donde las contradicciones coexisten sin conflicto, donde el dolor y la alegría son igualmente sagrados, donde ya no necesitas que cada evento tenga una razón lógica porque comprendes que la vida es el arte de sostener el misterio sin exigirle respuestas. Y desde ese lugar, desde esa conexión profunda con tu totalidad, las decisiones fluyen naturalmente. Ya no te preguntas constantemente, ¿qué debo hacer? Porque algo en ti simplemente sabe, no con la mente, sino con todo tu ser. La vida, amigo que me escuchas en este preciso momento, no es un problema matemático que debas resolver antes de que se acabe el tiempo. No es un examen que debes aprobar para ganarte el derecho a existir. La vida es una experiencia vasta, compleja, contradictoria que debes vivir completamente, con toda confusión hermosa, su dolor necesario, su alegría efímera, su belleza inexplicable. Jung nos enseña que no necesitas tener todo claro para empezar a vivir de verdad. No necesitas esperar a entenderlo todo para permitirte sentir. No necesitas tener un mapa perfecto del territorio para dar el siguiente paso en tu camino único e irrepetible. Solo necesitas estar presente, profundamente presente en este momento, que es el único que realmente existe. Solo necesitas atreverte a sentirlo todo, lo luminoso y lo oscuro, sin huir hacia distracciones cómodas. Porque al final, la vida no se explica con teorías brillantes ni se resuelve con técnicas infalibles. La vida se vive con presencia total, se siente con valentía, se abraza con todas sus contradicciones, y en ese abrazo completo, en esa aceptación radical de lo que es, te transformas. Y al transformarte tú, transformas todo lo que tocas, todos los que te rodean, todo tu mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con todo esto que acabas de escuchar? ¿Seguirás buscando desesperadamente respuestas afuera, que nunca llegan, o comenzarás finalmente a escuchar los símbolos que ya están hablándote desde dentro? ¿Seguirás exigiéndole a la vida que tenga sentido según tus términos, o te atreverás a rendirte al misterio
y descubrir qué hay del otro lado del control. Deja tu reflexión en los comentarios. Comparte qué resonó en ti, qué te incomodó, qué despertó. Porque al final, la vida no es un enigma a descifrar con el intelecto. Es un misterio sagrado a habitar con los ojos bien abiertos, el corazón completamente dispuesto y el alma finalmente despierta. Si este video tocó algo profundo en ti, si sentiste que estas palabras llegaron en el momento exacto que necesitabas escucharlas, te invito a que selecciones uno de los 2 videos que están apareciendo ahora en tu pantalla. Cada uno continúa esta conversación desde ángulos diferentes, explorando territorios igual de profundos. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No para alimentar números, sino para seguir formando parte de esta comunidad de almas que ya no se conforman con vivir en la superficie, que buscan profundidad, verdad y despertar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenredando juntos los hilos invisibles de la existencia.